y transporte. Aquí, ¿qué comprobaremos? Se comprobará pues, la conformidad con las especificaciones, lo más importante. ¿Qué quiere decir esto? Al final tenemos que tener mucho cuidado a saber qué recepcionamos. Si estamos recepcionando, por ejemplo, una materia prima que requiere una temperatura controlada, esta se tiene que controlar, ¿vale? Si necesitamos o estamos recepcionando, por ejemplo, una materia prima que, según especificaciones, puede tener un peligro de contaminación por cuerpos extraños y hay que pasarla por un tamiz, pues tendremos que hacer el control del tamiz, ¿vale? Al final, lo que tengamos especificado no solamente en la ficha técnica que recepcionamos, sino también en nuestro sistema de autocontrol, que tendremos una fase de recepción y aquí tendremos que definir qué controles tenemos que hacer en la misma, ¿vale? Entonces, la empresa deberá contar con un procedimiento de aceptación de materias primas y envases primarios en el momento de la recepción, basado en inspección visual, análisis de productos, certificado de análisis específico de la partida, certificado de conformidad y esto fue lo que vimos un poquito en compra. Deberá haber un procedimiento de comunicación que garantice que los cambios aprobados de materias primas y envases se comunican al personal que los recibe y acepta la versión correcta de la materia prima. Muy importante la formación al personal de recepción. Cuando estemos en una auditoría, que sepáis que todo lo que esté relacionado con recepción no se lo van a preguntar al responsable de calidad. El auditor va a buscar al responsable que ejecuta la recepción y le va a preguntar a él qué es lo que revisa, qué es lo que hace si una materia prima no llega en condiciones, etc. En almacenamiento, al final, muy importante, aunque parezca una tontería, el término del first in, first out, ¿vale? Todo lo que es el sistema FIFO. No podemos recepcionar una materia prima que va a caducar dentro de 3 meses y ponerla delante de una materia prima que va a caducar en un mes, ¿vale? Entonces, tenemos que ir colocándolo según un orden de caducidad. Muy importante esto, sobre todo para facilitar el trabajo al personal de producción o personal que se encarga de sacar las materias de lo que son los almacenes. Todos los materiales de envasado utilizados parcialmente, esto es muy importante, debe estar protegido, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos bobinas y hemos empezado una, no la podemos almacenar tal cual en el almacén, sino que hay que protegerla con otro plástico para que esta, por ejemplo, pues no se llene de polvo. Se dispondrá de zonas de instalaciones de almacenamiento adecuadas para la gestión y almacenamiento de materiales de trabajo, coadyuvantes tecnológicos y aditivos. Se debe formar al personal responsable de la gestión de instalaciones de almacenamiento. Eso al final, como en todos los puntos. BRCGS, esto específico de esta normativa, indica que cuando sea preciso controlar la temperatura, la zona de almacenamiento deberá ser capaz de mantener la temperatura de producto dentro de los límites de las especificaciones. Deberá instalarse en todas las instalaciones de almacenamiento registros de temperatura dotados de alarma. ¿Qué quiere decir esto de la alarma? Muchas veces, sobre todo en empresas más chiquititas o empresas que están empezando con este tipo de normativas, simplemente el responsable de calidad, de producción o el responsable que hayan designado se pasa por las cámaras y toma la temperatura una o dos veces durante la jornada. Aquí BRCGS te pide además que haya un sistema de alarma. ¿Qué quiere decir? Que cuando se salga de los requisitos que hayamos establecido, nos avise, ¿vale? Normalmente se dan unos valores de 3, 5, depende del producto que almacenamos, del riesgo que haya, y si se sale de esos parámetros o de ese margen que hemos permitido que varíe, pues nos avisa, ¿vale? Importante, esto es lo que se refiere al sistema de alarma. O bien deberá haber un sistema de comprobaciones manuales, ojo, que se realice mínimo cada 4 horas, ¿vale? Cuando sea necesario un almacenamiento en atmósfera controlada, las condiciones de almacenamiento deberán estar especificadas y ser controladas de manera efectiva, manteniéndose los registros de almacenamiento. ¿Qué nos dice IFS? Cuando contratemos el servicio de un tercero de almacenamiento, deberá estar o certificado en IFS Logistics o cualquier otra norma reconocida por CFSI. De lo contrario, pues se cumplirán todos los requisitos equivalentes a las propias prácticas de almacenamiento. ¿Cómo lo podemos comprobar? A través de una visita, auditoría interna, igual que hablamos el otro día con el tema de compra. Del transporte, aquí un poquito lo mismo. Ya sabemos que cuando recepcionamos una materia prima debemos de comprobar que el transporte venga adecuado, que esté limpio, que no se transporte otro tipo de materia prima o otro tipo de producto que no sea alimenticio. Que si viene a temperatura controlada se compruebe que realmente viene a la temperatura que hemos designado. Y lo más ideal es que tengan data logger. No sé si conocéis este tipo de aparatos, es un poquito lo mismo que tenemos una cámara y lo que hace es controlar la temperatura durante todo el transporte.
¿vale? Entonces podemos pedirle al transportista o a la empresa que nos hace el transporte, incluso si es nuestro mismo vehículo, descargarnos nosotros, descargar el registro que, que, que ha tenido todo el transporte durante el mismo, ¿vale? Cuando se ha subcontratado, pues ya sabemos que tiene que estar certificado en IFS Logistics o BRC Gestor o Distribución o cualquier otra norma reconocida por GFSI. Si no, tendremos que pedirle todos los requisitos que tendríamos nosotros definidos en nuestro sistema de autocontrol. Muy importante, aunque lo veremos un poquito con Food Defense, también comprobar este tipo de medidas, ¿vale? Comprobar que el transporte no se puede abrir durante el mismo, que no pueda acceder ninguna persona ajena, ¿vale? Esto es bastante importante. Ya vimos y nombramos el otro día, me parece que fue aquí con vosotros, la alerta o el problema que hubo con la bodega esta de, no sé si era de Salamanca o de Albacete, no me acuerdo, de un operario, ¿vale? Que abrió todo lo que son los depósitos donde se almacenaba el vino y al final, pues bueno, pues se perdieron bastante dinero esta empresa. Aquí en este caso nos preocuparía mucho más que perder el tema económico, que también es importante evidentemente para la empresa, sería que introdujeran alguna sustancia no permitida en el vehículo, que manipularan algunos productos que haya en el mismo. Entonces, pues bueno, es importante poder garantizar que nadie accede al vehículo durante el transporte. Tema de envasado del producto, ¿vale? Muy importante también, la empresa deberá verificar la idoneidad y existencia de barreras funcionales de material de envasado de la unidad de consumo para cada ensayo análisis de producto permitente, tales como, ojo, ensayo organoléctricos, ensayo de almacenamiento, análisis químico, resultados de ensayo de migración y, evidentemente, se debe disponer de todos los certificados de declaraciones de conformidad de los envases que estamos utilizando, de aquellos, sobre todo, que están en contacto con el producto, ¿vale? Esto debe estar actualizado y, por favor, revisar cuando pidáis una declaración de conformidad de que sea del envase que estéis utilizando, ¿vale? El auditor os va a pedir vuestra declaración, o sea, vuestra ficha técnica del envase de producto y la declaración de conformidad y va a comprobar que sea el mismo material. Muchas veces la empresa, por despiste, por poca formación, por hacer las cosas rápido y corriendo, nos manda directamente una ficha técnica a la que pille y nos mandan directamente una declaración de conformidad que es la que pilla, ¿vale? Y no coinciden, entonces mucho cuidado. Entonces, sobre todo esto cuando compramos a proveedores más pequeños debemos tener bastante ojo. Y FS nos dice que la compañía debe asegurarse de que el envase y la etiqueta utilizados corresponden al producto que está siendo envasado y que cumple con las especificaciones de producto acordadas con el cliente. Esto deberá comprobarse con regularidad y estas comprobaciones deben ser documentadas. Esto es simplemente un registro en el que nosotros garantizamos que lo que estamos envasando es lo que se está etiquetando. Esto también parece una tontería, pero muchas veces nos podemos encontrar que estamos envasando magdalenas con chocolate, ¿vale? Estamos envasando magdalenas, además, imaginaros, con avellana, ¿vale? Con cacao que lleva avellana, es decir, un alérgeno bastante potente, y lo estamos etiquetando como magdalenas rellenas de chocolate negro que no lleva avellana, ¿vale? Entonces podemos crear un peligro bastante importante. Por eso es tan necesario comprobar que lo que estamos envasando y lo que se está etiquetando es exactamente lo mismo. BRCGS nos dice que los revestimientos, bolsas de productos para el uso el contacto directo con los ingredientes o el trabajo en el proceso deberá ser de un color adecuado. Por ejemplo, que el color que contraste con el producto y además resistente al desgaste para evitar la contaminación accidental. La empresa deberá contar con un procedimiento para la gestión de envases obsoletos, ¿vale? Incluida etiqueta. Esto también es una tontería, pero nos encontramos muchas desviaciones porque se olvida y son desviaciones que podemos evitar, ¿vale? Nosotros tenemos que tener en algún sitio, ya sea, por ejemplo, en el procedimiento de almacenamiento, en el procedimiento, si tenemos un procedimiento de envasado o en cualquier instrucción técnica que hacemos con la etiqueta y envase obsoletos. Tendemos a almacenar etiquetas que ya no sirven. Imaginaros, por ejemplo, a nosotros, yo viví en primera persona una auditoría, ¿vale? Era una empresa de ibérico que no tenían alérgenos en la instalación. ¿Qué pasa? Teníamos un almacén de etiquetas, digo teníamos porque yo era la consultora y yo no por tiempo y demás, evidentemente no me puse a abrir todas las cajas de etiquetas. Bueno, pues el auditor coincidió que abrió una caja de etiquetas de chorizo y abrió una justamente de una etiqueta antigua y esas etiquetas estaban etiquetadas con
puede contener, o sea, puede contener trazas de leche, no, mentira, o simplemente contenía leche porque uno de los aditivos que usaban antes contenía lactosa, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues pusieron una desviación porque no estaba etiquetado como etiqueta obsoleta, ¿vale? Imaginaros la gravedad porque en realidad ese auditor no puede garantizar que esas etiquetas no se estén usando, que ese producto en realidad no se esté fabricando y simplemente por la auditoría se haya preparado un poco para evitar este tipo de problemas y decir, mira, pues no envasamos nada con alérgeno y por lo tanto ni tenemos procedimiento con alérgenos, de contaminación cruzada, ni hacemos analítica ni nada, cuando en realidad sí se hace. Esa es la inseguridad un poco que se crea. Por eso es importante etiquetar con obsoleto aquello que no se use. Para BRCGS es un requisito fundamental, ¿vale? Los controles de gestión de actividad de etiquetado de los productos deberán garantizar que los productos están correctamente etiquetados y codificados. Ya sabemos la importancia del etiquetado, lo estuvimos viendo en las primeras clases que tuvisteis conmigo en el máster. Debe haber un proceso formal para la asignación de los materiales envasados para línea y el control de la zona de envasado que garantiza que solo el material para uso inmediato está disponible en la máquina de envasado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando esto PRCGS, ojo, es la que lo exige, tal cual, que nosotros tenemos que tener un control antes de empezar a envasar de que todo lo que se ha envasado antes, todo el material de envasado de lo que se haya envasado antes, se ha retirado, ¿vale? Nosotros comprobamos, evidentemente, la limpieza de la línea, comprobamos que, por ejemplo, si se ha envasado algún tipo de alérgeno, sí se ha envasado algún tipo de alérgeno, se ha limpiado la línea, pero además nos dice que revisemos y que comprobemos simplemente con un check, ¿vale? En el registro, que ya no queda nada del material de envasado anterior, ¿vale? Por lo mismo que nos hemos nombrado anteriormente el ejemplo que he puesto de las magdalenas. Se deben realizar comprobaciones documentadas de la línea de producción, ojo, antes de iniciar la actividad, siempre que se avise cambio de producto, para garantizar que la línea se ha limpiado de la manera adecuada, lo que acabo de comentar, y estén listas para la producción. Y además, comprobaciones documentadas cuando se cambie de producto para garantizar que todos los productos, envases y etiquetas impresos de la producción anterior, pues se han retirado antes de esta. Se deberán establecer además procedimientos que garantizan que todos los productos se envasan en el envase correcto y etiquetado correcto, lo que hemos comentado antes de IFS. Cuando se usan equipos de verificación en línea, por ejemplo, los escáneres de código de barras para controlar etiquetas e impresión de productos, deben de disponer de procedimientos para la prueba de que los equipos, a fin de garantizar este correcto etiquetado, tienen o funcionan adecuadamente su sistema de alarma o de rechazo, ¿vale? Para que no haya equivocaciones en el envase. Bien, ¿alguna duda de aquí? Pasamos a alguna duda que os quedara de la presentación del día anterior que queráis comentar, o pasamos a la siguiente, lo que era la siguiente clase, la de hoy. Callad ahora, os habla ahora o callad para siempre, no. Si queréis interrumpir, después podéis interrumpir, pero bueno, no sé si tenéis nada que comentar, pues seguimos. Bien, ¿hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver alérgenos, cuerpos extraños, food defense, food fraud, todo lo que es el requisito que tiene BRCGS exclusivo sobre zonas de alto riesgo, ¿vale? Veremos también el requisito que tiene exclusivo de comercialización y por último veremos un poco cómo se realizan las auditorías, cómo se valoran los requisitos, etcétera, ¿vale? Por poner un poquito en contexto. Bien, empezamos con alérgenos. Aquí el requisito fundamental de BRCGS se deberá contar con un sistema para la gestión de materiales alergénicos que minimiza el riesgo de contaminación por alérgenos, contacto cruzado, contaminación cruzada, de productos que cumplan con los requisitos legales en el país de venta. ¿Vale? Muy importante, aquí también IFS nos recalca mucho el tema del etiquetado, tener mucho cuidado con el tema del etiquetado y la contaminación cruzada. Aquí, como ya lo vimos cuando estuvimos viendo la parte de etiquetado, lo vamos a ver brevemente, pero por recordaros un poco cómo evitar la contaminación cruzada, ¿vale? Sabemos que tenemos que tener especial cuidado con lo primero, las fichas técnicas de los productos que solicitamos, revisar bien esas fichas técnicas, ver que no haya que haya declaración de alérgenos y apuntar qué alérgenos tiene y qué trazas de alérgenos tiene, ¿vale? Esas fichas técnicas, un correcto almacenamiento, ¿vale? Muy importante también. Si tenemos alérgenos no comunes, almacenarlos en diferentes zonas y muy bien etiquetados. Tenemos que tener en cuenta también que en caso de una situación ideal deberíamos utilizar
líneas separadas. En casos más normales, pues lo que tenemos que establecer, si se puede, es un orden de producción. Primero, aquellos productos, se elaborarán aquellos productos que no tengan alérgenos o que tengan alérgenos únicamente comunes, y posteriormente aquel producto con más alérgenos no comunes. Bien, tendremos que tener bien identificados los utensilios para unos productos y utensilios para otros, ya sea, por ejemplo, si estamos hablando de barquetas de diferente color, barquetas etiquetadas, si estamos hablando, por ejemplo, de paletas para recoger, imaginaros, dígase, sésamo, que sean de diferente color que el resto de paletas, ¿vale? Muy importante el tema de los utensilios. Por supuesto y evidentemente es fundamental la limpieza, ¿vale? Limpieza entre producciones. Nosotros tenemos que limpiar una línea, si luego vamos a fabricar, bueno, tenemos que limpiarla siempre, pero muy importante seguir el procedimiento meticulosamente si luego vamos a fabricar algún producto, a elaborar algún producto que no tenga los mismos alérgenos que el anterior, ¿vale? Porque por orden de producción pues no se haya podido llevar a cabo, simplemente se vaya a elaborar al día siguiente. ¿Cómo validamos que esa limpieza se haya hecho correctamente? Pues podemos hacerlo análisis en línea de superficie, ¿vale? Análisis de alérgenos y una validación más completa tomando una muestra de un producto que se haya elaborado que no tenga alérgenos después de uno que sí lo tenga, ¿vale? Habiendo realizado la limpieza entre medias y demás. Garantizaremos que la limpieza es válida si no han quedado restos de alérgenos. Claro aquí. Y luego, por último, evidentemente, el correcto etiquetado, ¿vale? El etiquetado de la posible contaminación por trazas cruzadas, o sea, por trazas, ¿vale? Muy importante. Todo esto debe estar documentado, que muchas veces nos creemos, o en una empresa más pequeñita sí que es verdad que lo explicamos y vale, y por ejemplo, un inspector de sanidad se queda conforme. Aquí en IFS tiene que estar, y en BRCGS, todo documentado, todo lo que hemos nombrado, todo lo que vamos a hacer, qué analítica vamos a llevar a cabo, cómo se va a llevar la limpieza, etcétera, debe estar en un documento que se titule protocolo de alérgenos, procedimiento de alérgenos, etcétera. ¿Alguna duda? Vale. Mitigación del material por cuerpos extraños, ¿vale? Ojo aquí porque hace nada hemos tenido 2 alertas sanitarias por contaminación por cuerpos extraños, ¿vale? En este caso, si no recuerdo mal, las 2 han sido por cuerpos extraños metálicos o de plástico, los 2 han sido de plástico, ¿vale? Si alguno me quiere corregir porque no recuerdo, pero bueno, una era por ejemplo, el de Milka y la otra no recuerdo, ¿vale? Esto sigue pasando también porque lo de alérgenos ya que hablamos, tenemos alertas sanitarias con muchísima frecuencia, pero es que de cuerpos extraños últimamente también estamos teniendo bastante. Entonces, aquí encontramos un CAO en IFS, 4121, ¿vale? CAO número 6. En base al riesgo se documentarán, implementarán, mantendrá procedimientos para evitar la contaminación con materiales extraños. Los productos contaminados se tratarán como productos no conformes, muy importante. ¿Qué tipo de contaminaciones tenemos? Porque la más famosa, la que más conocemos, es por metales, ¿vale? Por el famoso detector de metales. Pero bueno, tenemos también contaminación química. Ojo aquí, deberá haber procesos que permitan gestionar el uso, almacenamiento, manipulación de productos químicos no aptos para el uso alimentario, ¿vale? Productos químicos que encontramos, no solamente los productos de limpieza, sino también, por ejemplo, los productos utilizados para el mantenimiento, ¿vale? Son productos químicos. Son productos químicos también que muchas veces nos encontramos productos para las plagas, ¿vale? Porque tengamos algunas en las instalaciones. Estos son productos químicos, mucho cuidado aquí, ¿vale? También esto tiene mucho que ver no solamente con el propio uso interno de la empresa, como puede ser, por ejemplo, una adecuada gestión de los productos de limpieza con las dosis adecuadas y demás, como hablamos cuando estuvimos viendo el tema de protocolo de limpieza, sino también para el tema de food defense. Si tenemos un trabajador cabreado, esto ha llegado a pasar, abrimos un producto químico, ¿vale? Y lo vertemos, por ejemplo, en la amasadora, lo vertemos, por ejemplo, en el tanque. Así que mucho cuidado y siempre intentamos almacenarlo bajo llave, ¿vale? Que solamente tenga acceso el personal autorizado. Muy importante también, si tenemos laboratorio, el correcto almacenamiento de estos productos. He nombrado algunos y se me ha olvidado el de laboratorio. Muy importante aquí. Tenemos que tener en cuenta que todos deben de tener su ficha técnica y su ficha de seguridad para saber cómo emplearlo adecuadamente. Contaminación por metales. ¿Dónde encontramos metales en una empresa? La encontramos en operaciones de mantenimiento, la encontramos en la propia infraestructura, la encontramos, ojo, a cuerpos metálicos que los trae el mismo personal, como puede ser pendientes, collares, etcétera. Por eso se debe prohibir su uso o comprobar con las buenas prácticas que esto no se introduce.
Y lo ideal y lo que exigen estas normas, ¿vale? Digo lo ideal porque las empresas pequeñas también lo deberían hacer o empresas que no estén certificadas, pero bueno, estas normas exigen tener nuestro listado de materiales de cuerpo, o sea, de materiales cortantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque así vamos a llevar adecuadamente un registro de que primero si son materiales cortantes que podemos ir moviendo de un sitio a otro, como puede ser, por ejemplo, cuchillos, como puede ser, por ejemplo, cúter, como puede ser, por ejemplo, tijeras, los vamos a tener controlados, vamos a ver que no falte ninguno, que estén en correcto estado. Y cuando hablamos de cuchillas, por ejemplo, cuchillas en una las podemos ver bastante bien o imaginarlo bastante bien en una empresa cárnica, ¿vale? Que loncha productos. Este tipo de cuchillas tiene un desgaste muy alto, ¿vale? El golpe que hace para poder cortar el producto es grande y por lo tanto se suelen desgastar. Entonces, cuando tengamos nuestro listado de material cortante o material metálico, como lo queramos llamar, normalmente se llama material cortante, incluimos las cuchillas y esta se revisará al igual que el resto, como hemos dicho, tijeras, cuchillos, cutas, etcétera, antes de empezar la jornada. En la cuchilla únicamente pondremos que no están desgastadas y que están íntegras, listas para comenzar a trabajar y el resto además las contabilizaremos, ¿vale? Para ver que no falte ninguno. Importante la actividad de mantenimiento, todo lo que son tornillos, tuercas y demás, que no quede ninguno. Entonces, por eso, y lo mismo cuando estuvimos hablando de mantenimiento el otro día, comprobábamos que los responsables de este tipo de actividades no se habían dejado ningún tipo de material por la zona, ¿vale? Entonces, eso lo podemos comprobar el de calidad para dar el log y que se pueda volver a empezar a trabajar. Aquí, ¿qué ventaja hay? Que hay un dispositivo que puede localizar estos cuerpos extraños, ¿vale? Que lo detecta si en algún momento ha podido caer en el producto. Hablamos de los famosos detectores de metales o, por ejemplo, también tenemos los imanes. Aquí es ideal que los detectores de metales se comprueben como mínimo al inicio, o sea, se compruebe su correcto funcionamiento porque, ojo, esto es un apunte que quiero recalcar, aquí el peligro no es que cuando nosotros hablamos, porque sabéis que los PCC son una fase más, ¿vale? En el sistema de autocontrol. Cuando nosotros ponemos el detector de metales como una fase más, el peligro no es que haya contaminación por metal, el peligro es que ese detector de metales no funcione. ¿Vale? Espero que esto quede claro, porque el peligro de contaminación por metales ha venido antes. Ha podido venir, por ejemplo, si tenemos una trituradora que se haya desprendido alguna partícula, si tenemos una amasadora ha podido haber contaminación por cuerpos extraños por manipulación de personal. Todo eso sí hay riesgo de contaminación física. Pero en el propio detector de metales, el peligro es que este no funcione, ¿vale? Que no detecte esas partículas metálicas que han podido quedar o que se han podido caer en el producto. Entonces, ¿cómo lo tenemos que vigilar o cuál es el sistema ideal para vigilarlo? Al inicio de la jornada, ¿vale? Ver que funciona, pasamos nuestros testigos y vemos que funciona correctamente. Cada cambio de producto y al final de la jornada, ¿vale? Cada cambio de producto o tipo de producto. Esto es lo ideal. Hay empresas, pues que, bueno, por ejemplo, si tienes loncheado y estás loncheando continuamente desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en vez de ir a lo mejor lonchear únicamente un producto durante toda esa jornada porque tienen grandes cantidades, lo que hacen es comprobarlo, por ejemplo, cada hora, ¿vale? Y pasar esos testigos cada hora. No sé si sabéis cómo funciona un detector de metales, si queréis que nos introduzcamos un poquito más en el funcionamiento, me avisáis. Como sabéis, además, aquí tiene que haber, me avisáis, me refiero ahora para que nos introduzcamos un poquito más, si no, pues seguimos. Tiene que estar definido las acciones correctivas para, en caso de que estos testigos no sean detectados, ¿vale? En caso de que la vigilancia haya sido incorrecta, cómo debemos actuar, ¿vale? Se parará la producción, se llamará el de mantenimiento y hasta que no funcione, pues, ojo, y esto es muy importante, tenerlo claro que debe volver a pasarse todo aquel producto, ¿vale? Desde la última vigilancia correcta. Imaginaros, por ejemplo, que nosotros lo pasamos cada hora, ¿vale? Hemos pasado el detector de metales a las 10, nos ha dado bien, se han detectado los 3 testigos y posteriormente pasamos los testigos o vigilamos el detector de metales a las 11 y no nos detecta el férrico. Lo pasamos una y otra vez y no nos lo detecta. Paramos la producción, el detector de metales no funciona, lo registramos como una conformidad, llamamos al de mantenimiento, vemos que ha podido pasar, el de mantenimiento lo arregla, volvemos a pasar los testigos y ahora sí funcionan correctamente. ¿Qué hacemos? Todos esos productos que hemos pasado desde las 10 hasta las 11 realmente no podemos garantizar que el detector de metales funcionara.
Entonces tenemos que volver a pasarlos por el detector de metales. Ojo aquí, no sé si lo habéis entendido, muy importante. Nosotros muchas veces sabemos que la auditoría está... Todos los problemas que no pasan nunca pasan los días de la auditoría, igual que los auditores parecen que vienen con una mosca enganchada como si fuera un globo, porque nunca hay mosca más que cuando vienen los auditores. El detector de metales siempre funciona bien, menos cuando vienen los auditores. No sé si os sentís identificados, pero esto realmente ¿qué pasa? Entonces, no pasa nada, ¿vale? Un auditor nos puede poner una desviación de que el detector de metales no ha funcionado bien, pero no nos va a poner ni un caos ni una no conformidad mayor si ellos ven que paramos la producción y hacemos todo lo que hemos dicho. Imaginaros, por ejemplo, que ellos ven que nosotros paramos la producción, llamamos al de mantenimiento, etcétera, pero seguimos pasando productos. Después, y el producto que hemos pasado la hora anterior no lo hemos puesto como no apto o como ojo, hay que volver a pasarlo. Ahí sí nos pueden poner una no conformidad grave, ¿vale? Muy importante. Entonces, esto tenerlo en cuenta. Imanes, pues, tipo, ubicación y fuerza de los imanes deben documentarse. Debe haber procedimientos para la inspección, limpieza, prueba de resistencia, control de integridad de los imanes, incluida la prueba de producto final, ¿vale? Y deben mantenerse estos controles en registro. Ojo, me gusta repetirlo siempre de vez en cuando, todo lo que no se registre no se hace, ¿vale? Esto grabároslo a fuego. Cuando no se utilice el detector de metales deberá justificarse el por qué no se utiliza, ¿vale? Normalmente empresas certificadas o que se quiere certificar en IFS o RCGS siempre van a tener detector de metales. Si no tienen, pues deberá garantizar o se deberán indicar, imaginaros, no corto producto, ¿vale? Hacemos una masa manual, de forma manual, entonces no hay corte de producto. Aquí esto reduce mucho el tema de contaminación por cuerpos metálicos. Se hace un mantenimiento preventivo con mucha frecuencia, ¿vale? Imaginaros, semanalmente se comprueba toda la maquinaria, ¿vale? Aquí se reduce el riesgo de contaminación, o sea, de desgaste de la maquinaria porque la estamos vigilando con mucha frecuencia. Nosotros al final debemos justificar por qué o sea, no tenemos detector de metales y no hay riesgo por no tener detector de metales. Contaminación por cristal, vidrio. Estamos hablando ahora de otro melón, ¿vale? Contaminación por cristal, vidrio, material quebradizo. Aquí, igual que en el caso de los metales, lo ideal es tener un listado, ¿vale? Un listado de material quebradizo o vidrio, ¿vale? Porque material quebradizo no solamente es cristal y vidrio, material quebradizo también, por ejemplo, es plástico duro, ¿vale? Este plástico duro lo podemos encontrar, por ejemplo, en protectores de la maquinaria, ¿vale? Encontramos muchas veces el metraquilato, ¿vale? Para proteger, sobre todo en envasadoras, por ejemplo, lo podemos encontrar. Entonces, esto también se tiene que contabilizar. ¿Dónde encontramos cristal o vidrio? Ventanas, lámparas, luz ultravioleta, ¿vale? Todo lo que podamos encontrar en fábrica, que ya digo, cristal o vidrio. O material quebradizo. Lo interesante es dividirlo según la zona de riesgo. ¿Por qué? No es lo mismo vamos a seguir hablando de los protectores, estos que hemos comentado, un protector en una amasadora, ¿vale? Que si se rompe caería directamente el producto abierto, que un protector al final de la línea de envasado donde el producto ya está envasado y encima imaginar donde el producto está envasado y embalado. El riesgo ahí es mucho menor. No hablamos de material quebradizo, vamos a hablar de lámparas. No es lo mismo la lámpara que esté encima de una amasadora. Digo amasadora porque muchas veces es muy visual una amasadora grande, ¿vale? Amasando productos totalmente al descubierto y una lámpara encima. Por eso lo normal es tener a lo mejor un protector. Pero bueno, imaginaros que no hay protector, que directamente está la lámpara. Ahí hay mucho más riesgo que la lámpara, ¿vale? Que encontramos en un pasillo, donde el producto pasa ya para expedición, envasado y embalado. Entonces, a lo mejor no es la misma frecuencia con la que tenemos que revisar el cristal, vidrio, material quebradizo que esté en zona de producto abierto que en otro tipo de zonas donde el producto ya está envasado. Entonces, muy importante esto y diferenciarlo. A mí me gusta pedir siempre, ¿vale? Como auditor interno y como consultor, me gusta invitar a la empresa a que hagan un plano, ¿vale? Un plano de zonas con diferentes riesgos y ahí contabilicen ese listado de material quebradizo, ¿vale? O ahí contabilicen numerando los materiales quebradizos que hay y eso lo trasladen a un registro y nosotros podamos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 100, ¿vale? Hasta 200, lo que tengamos. Normalmente
pues una empresa, por ejemplo, grande de embutidos, pues habrá muchas, por eso es interesante dividir las zonas de alto o bajo riesgo para hacer, por ejemplo, la de bajo riesgo mensualmente, pero a lo mejor las de alto riesgo las tenemos que hacer semanalmente o quincenalmente. También las medidas a aplicar en el caso de que se rompa una y otra no son las mismas. Hablamos de, vamos a seguir con la empresa que tiene amasadora, ¿vale? No es lo mismo que se rompa ese protector encima de la amasadora que si se rompe, a lo mejor la medida directamente es para la producción. Si nos hemos dado cuenta de que está roto, que lo ideal es que no, porque hayamos hecho la vigilancia antes de empezar a trabajar, ese producto a lo mejor lo tenemos que investigar, incluso desecharlo, pero directamente cambiar el protector, ¿vale? Cuando, sin embargo, si se ha roto el protector que está encima de la línea de envasado, donde el producto ya va envasado, si vemos que hay una raja, hombre, si se parte evidentemente lo cambiamos, pero si vemos que hay una raja, a lo mejor lo que podemos es controlar que no vaya creciendo, ¿vale? Le hacemos una línea y nosotros anotamos nuestro registro en partidos, ¿vale? O pequeñas rajas, no corre peligro el producto, no está roto como tal el material quebradizo, se toma medidas de cuánto, de coma de gramos, ¿vale? Al siguiente mes, la raja no ha crecido, ¿vale? Parece dicho muy coloquial y demás, pero al final estamos haciendo una vigilancia, estamos evidenciando de que no ha ido a más, ¿vale? Que quede esto claro y muy importante por comodidad para nosotros y porque todo tiene que estar al final basado en un análisis de riesgo, diferenciar entre zonas de alto y bajo riesgo. Muy importante cuando nosotros tengamos envases de vidrio. Si nosotros tenemos envases de vidrio, aquí tendremos que comprobar el correcto estado del envase antes de comenzar a envasar, ¿vale? Y qué medidas vamos a llevar a cabo para la correcta limpieza y integridad del envase, como puede ser soplado, volteado, etcétera, ¿vale? Muy importante el tema de los envases de vidrio. Ojo, muy importante que cuando se rompe un envase, o sea, un cristal y en este caso un envase de vidrio, se tiene que decir todas las medidas que se han llevado a cabo. Se ha paralizado la producción, se ha limpiado la zona, se ha comprobado si ha sido un envase, por ejemplo, se ha comprobado el estado del producto que estaba en su interior, que se iba a envasar. El personal se ha cambiado de ropa si, por ejemplo, si ha habido peligro de que haya saltado la ropa, ¿vale? Al final lo que tengamos definido es nuestro protocolo de actuación frente a roturas de cristal o material quebradizo. Madera. Debemos evitar el uso de madera, ¿vale? Esto ya lo sabemos, es bastante importante, pero en instalaciones sobre todo antiguas, pues bueno, nos podemos encontrar escaleras de madera, puertas de madera y puede ser un poco complicado evitarlas en su totalidad, pero obviamente evitamos, por favor, mangos de madera, cuchillos, paletas de madera, tablas de madera, pero bueno, esto lo digo, aunque creo que todos lo sabemos. No se permitirá madera en zona de producto abierto, salvo que se trate de requisito de proceso, como puede ser, por ejemplo, maduración en madera, por ejemplo, de los vinos. Cuando no se puede evitar la presencia de madera, debería mantenerse limpio y no supone un riesgo para la contaminación. Importante, productos contaminados deben ser aislados. El acceso y las acciones para la manipulación posterior o comprobación de estos productos aislados deben ser realizados solo por personal autorizado. Tras la comprobación, los productos contaminados se tratarán como productos no conformes, ¿vale? Esto es lo que hemos comentado, que antes preguntaba esa del registro, ¿vale? Un poquito por ahí lo que he estado hablando. Productos contaminados, productos no conformes, muy importante. El tema de madera, que no se me olvide de comentaros, cuidado con los palés, ¿vale? Si los palés son nuestros, intentamos que estén lo más integrados posible. Si son del proveedor, intentarnos introducirlos en las instalaciones, mantenerlos en la zona de recepción y eso, no meter a aquellos que estén en mal estado. Nuevo DFS relativo a productos químicos. 4.12.3, todos los productos químicos dentro del emplazamiento deben ser aptos para su propósito, etiquetados, almacenados y manipulados de manera que no suponga riesgo de contaminación, ¿vale? Lo que hemos comentado, simplemente que antes estaba reflejado como requisito como tal y ahora sí, ¿vale? Ojo aquí relativo a esto cuando pasamos los productos de limpieza de un envase a otro. Evidentemente, por comodidad, no está prohibido, se puede hacer, podemos pasar, por ejemplo, si nosotros compramos un desinfectante en botes de 10 litros, los limpiadores, las limpiadoras, el equipo de limpieza, le cuesta mucho trabajo para una línea
o los mismos operarios, si son ellos los que limpian, levantar ese bote cada vez que van a limpiar, ¿vale? Y sobre todo dosificarlo. Entonces se puede pasar a un difusor, pero este difusor es muy importante que esté etiquetado con qué producto es, ¿vale? Desinfectante, patatí, patatá, muy importante. Y más si tenemos más de un tipo de desinfectante, aclarar qué desinfectante es. Si solo tenemos uno, bueno, pues si ponen desinfectante no nos van a poner desviación o no deben de ponernos desviación. Pero lo ideal para evitar problemas es ponerlo todo. Bien, pasamos a fraude. Fraude ya hemos comentado que la vamos a nombrar también como autenticidad de producto. Las empresas agroalimentarias pues, deben tener un procedimiento de instrucción técnica, cualquier tipo de documento que establezca las pautas básicas para evaluar la susceptibilidad de sufrir fraude a lo largo de la cadena de producción. Ojo, importante diferenciar, ¿vale? Que parece una tontería, pero muchas veces nos podemos liar. Para diferenciar fraude de food defense, fraude es antes de que, o el fraude se produce antes de que llegue a las instalaciones. Todas las medidas que vayamos a tomar se tienen que hacer durante la recepción o pedírsela al proveedor, ¿vale? Muy importante, una vez que introduzcamos el producto en nuestras instalaciones, pues si ya está hecho fraude, evidentemente sigue siendo un producto fraudulento, un producto que ha sufrido fraude, pero no se puede hacer dentro de las instalaciones, ¿vale? Siempre va a ser fuera y por parte del proveedor. Todo lo que pase dentro va a ser food defects, va a ser manipulado o por alguien externo o por alguien interno de la fábrica, ¿vale? Pero tened en cuenta eso, fraude se comprueba durante recepción y se verifica durante la misma, pidiendo la analítica del proveedor, lo que hayamos establecido o viéndolo. En definitiva, se debe quedar definido el proceso a seguir a cabo, llevando a cabo un análisis de vulnerabilidad de todas las materias. Verónica, Perdón. perdona, una cosa. Esto que has dicho, fraude, se considera antes de llegar a las instalaciones, pero Que la actividad de fraude se lleva a cabo antes de que llegue a las instalaciones. ya, pero por ejemplo, en una instalación que se haga, o sea, que se haga conscientemente el fraude, eso se está haciendo en la propia Eso es food instalación. defense. Vale, entonces, por ejemplo, en una planta de pimentón que ellos Vale, conscientemente, María, vale, creo que no estamos hablando de, perdón que te corté, pero creo que no vamos a hablar de lo mismo. Tú estás hablando de que una empresa haga conscientemente un producto fraudulento. exacto, Vale, pero es que eso no lo vamos a, nosotros, imagínate, ¿vale? Nosotros estamos hablando aquí de que somos una empresa, de que compramos materias primas y nosotros tenemos que tener el vale, ¿cómo análisis de tenemos que fraude. controlar el fraude? Vale, vale, Claro, vale, entendido, evidentemente yo sí entendido. hago, que por eso digo, es que creo que estamos, y lo que estás diciendo es totalmente lógico y está bien que lo aclaremos, así que fenomenal. Si yo hago conscientemente un fraude, yo lo que estoy haciendo es una actividad fraudulenta, pero Claro. yo no estoy haciendo en mi análisis de fraude, que es lo que estamos viendo, yo no voy a poner soy un fraude o soy Ya, un... ya, 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 pero, o sea, Entonces, no entendía que eso, que solo se pudiera producir no, fuera. y totalmente que está bien que lo aclaremos. Evidentemente, una empresa puede hacer actividades de fraude, pero nosotros lo que vamos a ver es ¿Cómo qué controlamos? tenemos que tener para tener un proceso de food fraud adecuado o actividad de fraude adecuada, cómo tenemos que hacer ese análisis, qué medidas podemos hacer para prevenir que nosotros recepcionemos materias primas que hayan sufrido fraude. Por eso digo que todo lo hará el proveedor. En este caso, si yo soy una empresa de embutido que compra pimentón, esa empresa de pimentón o ese proveedor al que yo le tengo que pedir la analítica organoléptica Sí, sí, sí. oportuna para comprobar, oye, que es que me está haciendo, oye, que me está suministrando una materia prima fraudulenta. Ya, ya, ¿Vale? Por perfecto. eso me refiero a que tiene que ser antes de que se recepcione en la instalación. Vale, gracias. Nada. Cualquier cosa, igual que está haciendo María, me preguntáis, ¿vale? Porque está muy bien que aclaremos estas cosas que puede que os las demos por hecho, que yo me explique mal y no se entiendan bien, ¿vale? Así que me interrumpí las veces que queráis. Entonces, importante lo que estaba leyendo, justo ingredientes y ojo, materiales de envasado, ¿vale? Muy importante no olvidar los materiales de envasado. ¿Qué fraude puede sufrir? Y no me acuerdo si lo tengo en diapositivas posteriores, pero lo digo aquí porque, por ejemplo, bueno, aquí Pablo nos puede abrir bastante luz, pero imaginaros que yo le compro a la empresa de Pablo, le compro
bobinas, ¿vale? Y le compro bobinas que ya vienen con su información de etiquetado, etcétera. Evidentemente, fraude en poner mal la etiqueta no lo suelen hacer porque no sacan ningún beneficio. Sabéis que normalmente las actividades fraudulentas, como en el caso del pimentón que ha nombrado María, tienen algún beneficio para la empresa que hace fraude. En este caso, por ejemplo, suele ser económico, ¿vale? Si nosotros estamos vendiendo pimentón de la Vera que es tan caro y lo queremos vender un poco más barato, pues bueno, hacemos ahí una mezcla de diferentes versiones, o sea, variedades de pimentón y nos sale a nosotros más barato y la vendemos más cara, ¿vale? Entonces, imaginaros en el envase, nosotros estamos comprando bobinas, ¿vale? Bobinas ya etiquetadas. Una actividad fraudulenta muy común en el tema de los envases es el gramaje, ¿vale? Nosotros compramos un envase o una bobina, un material de envasado con cierto gramaje, es decir, cierto grosor, ¿vale? Que a nosotros nos interesa más según el producto que tengamos porque sea más corto, más fino, etcétera. Pues una actividad fraudulenta es que nos lo vendan con menos grosor, a ellos les sale más barato y nos lo están vendiendo como un material con un mayor gramaje. ¿Qué podemos hacer nosotros como empresa que compra bobinas y que, ojo, estoy haciendo mi análisis de fraude y digo que esa puede ser una posibilidad de actividad de fraude? Pues en la recepción yo sé lo que peso una bobina con un gramaje adecuado y peso y hago una regla detrás o peso un palé que yo le suelo comprar y sé lo que pesa. Pues yo peso todos los palés durante la recepción. Sé la tolerancia que puede haber por unos motivos o por otros, pero si pesa menos de lo que yo tengo establecido, ojo, es que a lo mejor me está vendiendo el envase o las bobinas con un gramaje inferior. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con el material de envasado.